Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Jaramillo. Estoy en octavo semestre de Ingeniería Industrial en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt y hoy les voy a hablar un poquito de qué es un riesgo, cómo se clasifican estos, cómo deben de ser evaluados, cómo deben de ser comparados y cuál debe de ser la comunicación de estos con la sociedad. Los riesgos son parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros permanecemos en riesgo, en cualquier parte que estamos tenemos un riesgo de que nos pase algo o de que nos ocurra algo. Entonces, la forma general de definir un riesgo es la posibilidad de que ocurra algo y que tenga consecuencias negativas. Esto puede ser tanto como físicamente, empresarialmente, económicamente. Les voy a explicar cómo. Yo puedo estar en un automóvil y tener un riesgo de accidentarme. Yo puedo estar en una oficina y tener el riesgo de que ocurra un terremoto. Yo como empresaria puedo hacer una inversión y tener el riesgo de que pierda todo lo que invertí. O sea, los riesgos es que pase consecuencias negativas que no nos permitan cumplir a nosotros los objetivos que tenemos, ya sea como personas naturales o como empresarios. La clasificación de los riesgos. Pues para poder explicarles de una forma más clara cómo se clasifican los riesgos, yo voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que yo, Natalia Jaramillo, tengo una empresa de piñas y que voy a tener los siguientes riesgos. La primera clase de riesgos son los riesgos objetivos y los riesgos subjetivos. Los riesgos objetivos son los riesgos que pueden ser medidos matemáticamente por medio de la estadística. Para esto necesitamos tener datos históricos numéricos. Esta clasificación me permite a mí tener un grado de precisión en el momento de calcular la probabilidad de que este riesgo me pase. Entonces, por ejemplo, yo voy a lanzar piña oro miel el otro año para Cartagena. Yo ya había tenido ventas en Cartagena, pero entonces lo que voy a hacer es que voy a coger mis históricos de ventas, voy a hacer un pronóstico o un cálculo estadístico que me permita saber a mí cuál es la probabilidad de que ese riesgo, el riesgo de no tener ventas o de perder clientes en esa parte de Colombia se dé o no se dé. También están los riesgos subjetivos, como ya lo había mencionado anteriormente, donde yo no tengo unos números y una forma estadística de calcular la posibilidad de riesgo, sino que yo me baso por opiniones de expertos en el tema. Entonces yo quiero empezar a exportar a Estados Unidos piña. Entonces yo consulto a los expertos, qué dicen los expertos, de que cuál es el riesgo, de que yo no tenga las ventas necesarias para poder exportar y todo esto. Y así es como yo saco el riesgo, la probabilidad de riesgo que me va a pasar de una forma más cualitativa, donde yo pueda decir y me pueda guiar por lo que dicen las personas expertas en el tema. Otra de las clasificaciones son los riesgos dinámicos y los riesgos estáticos. Los riesgos dinámicos son los que se presentan por cambios en la tecnología o en la economía. ¿Cómo así? Digamos que en el mes de febrero hubo un paro de camioneros y esto no permitió que yo pudiera mandar mis piñas a Bogotá. Entonces yo perdí clientes en Bogotá porque el producto no les llegó. Esto me va a tener un efecto en mí a corto plazo por pérdida de clientes, pero esto puede tener un beneficio en la población porque la economía y la sociedad se va a ajustar a todos los cambios que se están presentando en la economía. En cambio, los riesgos estáticos son riesgos que no ocurren ni por cambios en la tecnología ni por cambios en la tecnología, sino que se dan por acciones humanas o por imprevistos, como por ejemplo, yo contrato personas para que hagan la cosecha de mis piñas y las personas no saben cómo hacerlo y no me dicen a mí que no saben cómo hacerlo, sino que empiezan a cultivar y a cultivar de una forma equivocada y lo que se va a producir son errores en la cosecha y en la calidad del producto, o puede que yo tenga personas deshonestas que se me roben lo que yo produzco. Esto es lo que es un riesgo estático, que no son riesgos que se ocasionan por tecnología o economía, sino por otras cosas. También se encuentran los riesgos puros y los riesgos especulativos. Los riesgos puros son los que dicen si uno pierde o no pierde. Entonces, la piña se cultiva en un terreno que debe de ser muy árido y debe de tener mucho calor. Entonces, yo tengo la probabilidad de que haya un incendio y me queme todo el cultivo. Entonces,
ocurre el incendio y pierdo todo el cultivo, o no ocurre el incendio y no pierdo nada. En cambio, los riesgos especulativos son los de ganar o de perder. Entonces, yo hago una inversión y compro 1000 colinos de Costa Rica. Entonces llego y lo siembro y tengo que esperar a ver qué pasa con el fruto, si me da resultado o no. Entonces ahí está el riesgo, si gano de mi inversión o pierdo la inversión que realicé. Otra de las clasificaciones son los riesgos fundamentales y los riesgos particulares. Los riesgos fundamentales son los que se presentan en situaciones de fenómenos de la sociedad o económicos o políticos que no me van a afectar a mí solo como empresaria, sino que van a afectar a un grupo más amplio de empresarios. Entonces, por ejemplo, hubo una subida en el dólar impresionante y yo compro mi materia prima en Estados Unidos. ¿Esto qué me va a ocasionar? Eso a mí me va a ocasionar pérdidas, esto a mí me va a ocasionar un daño en la empresa porque mis costos se van a aumentar. Pero esto no me está pasando solo a mí, sino que me está pasando a mí y a las otras empresas que compran la materia prima en el exterior. En cambio, los riesgos particulares son los riesgos que me pasan a mí como persona y como empresa solamente. Entonces, por ejemplo, estaba mi cultivo de piñas y vinieron y se me robaron todo el inventario que tenía en bodega. ¿El robo a quién está afectando? Solo me está afectando a mí como empresa, no está afectando a otro grupo social. Y por último están los riesgos financieros y los riesgos no financieros. Los riesgos financieros son los que me permiten a mí tener ganancias o pérdidas en el ámbito económico. Y los riesgos no financieros son los que no me afectan a mí porque ocurra un hecho que no me va a afectar económicamente. Entonces, por ejemplo, yo tenía una visita del SENA en mi empresa y ellos me cancelaron la visita. A mí eso no me va a dar ni a quitar dinero. O sea, no me va a presentar ninguna pérdida económica. Bueno, ¿cómo es la evaluación de los riesgos? La evaluación de los riesgos consiste en usar datos y observaciones científicas que nos permitan definir cuáles son los efectos en la salud y en el ecosistema donde se está presentando este riesgo. Para tener una evaluación de riesgo adecuada se deben de responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿existe algún riesgo? ¿Qué se sabe del riesgo que se está presentando? ¿Quién se puede ver afectado por este riesgo? Estas preguntas deben de tener una evaluación y una recolección de datos que nos permitan mirar este riesgo, cómo puede afectar y cómo debe de ser mitigado. ¿Cómo se realiza un análisis comparativo? El análisis comparativo de riesgos se hace por un método sistémico para abordar las problemáticas ambientales que puede causar diferentes tipos de riesgo. Este análisis debe de combinar información sobre la peligrosidad de los contaminantes y el tipo de riesgos que se están presentando. Se puede realizar un análisis comparativo de riesgos rápidos y económicos, utilizando datos de fuentes disponibles para identificar los problemas de salud o los problemas que han generado o que pueden generar los riesgos que se están comparando. El propósito de este análisis comparativo es identificar por prioridades los riesgos que se tienen y saber cuáles deben de ser atacados más rápidamente. ¿Cómo debe de ser la comunicación de los riesgos? La comunicación de los riesgos deben de ser comunicados de forma clara y precisa para que la población que está expuesta a estos riesgos tenga claridad de cómo se debe de manejar y cómo debe de actuar en el caso de que se presente un riesgo. Debe tener una educación de cómo es el riesgo, por qué sucede el riesgo y cómo se debe de mitigar. ¿Esto con el fin de qué? De reducir las probabilidades de que ocurra el riesgo, de que las causas del riesgo sean graves. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias y espero que nos veamos en una pronta ocasión. Que estén muy bien y feliz noche.